Estábamos en nuestras oficinas, las senadoras Gabriela Cuevas, Mariana Gómez del Campo y yo, y vimos en el monitor esta conferencia de prensa, y que sumada a una serie de declaraciones que en las últimas horas se han venido formulando tanto por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera como por el propio Miguel Barbosa y otros legisladores del PRD, pues es pertinente que aquí vengamos a aclarar las cosas, que fijemos nuestra posición como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, aunque no podemos hablar a nombre de todo el grupo porque no tenemos esa representación formalmente hablando, pero sí de lo que nos consta, de lo que vivimos, de lo que está pasando, y es bien necesario que la opinión pública tenga nuestro punto de vista, tenga nuestra posición, y desde luego estaremos atentos a aclarar las dudas que ustedes puedan formular. Le voy a pasar en primer término el micrófono a Mariana Gómez del Campo, que quiere hacer una aclaración respecto de un asunto de ayer, y entonces entramos ya en materia. Bueno, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Yo quisiera aclarar, el día de ayer fueron convocados a las 13 horas, en ningún momento fueron convocados por mi persona. Yo solamente estaba revisando si había medios de comunicación en la sala de prensa y por una confusión se les citó a la 1 de la tarde. Jamás los he dejado colgados ni espero hacerlo nunca, y sí quería aclarar este malentendido y las molestias que algunos pudieron provocarles. Muchas gracias por su comprensión. Gracias, Mariana. Miren, muy rápidamente, déjenme hacer una introducción. Se ha dicho que por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional terminó la reunión intempestivamente, la última sesión del Pleno del Senado de la República el pasado lunes, y que el PAN boicoteó tanto la reforma constitucional en materia de desvinculación del salario mínimo, conforme la mandó el presidente Peña Nieto, y también que fue el PAN quien ocasionó que no prosperara la reforma política para el Distrito Federal. Quiero decirles enfáticamente que ambas afirmaciones son falsas. Yo me voy a referir posteriormente al tema del salario mínimo, pero quiero que en primer término sean mis compañeras las que hablen qué pasó con la reforma política del DF, quiénes intervinieron, cómo fue que ocurrió que ya no prosperó, y después, insisto, yo hablaré del salario mínimo y atenderemos sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, senador Lozano, senadora Mariana Gómez del Campo, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, hay muchas cosas que precisar y más que, bueno, pues las escuchamos ya todas, ¿no? Me parece importante hacer un recuento de lo que pasó hace un par de días. Primero, las negociaciones sobre la reforma política del Distrito Federal ni son nuevas, ni fue que tronaron el último día. Si ustedes recuerdan, pasó exactamente lo mismo hace un año. Vimos esta misma película hace un año, el último día del periodo ordinario de sesiones. Entonces, es falso lo que se comenta que haya tronado el asunto el último día. ¿Dónde están los problemas y qué fue lo que sucedió? Primero, a partir de lo que sucedió hace un año, buscamos en distintas ocasiones reunirnos con el jefe de gobierno, con su equipo de trabajo y con nuestros colegas senadores. Se instalaron, y ustedes también lo sabrán muy bien, cualquier cantidad de veces que se instalaba la mesa de negociación. Y nunca más volvieron a sesionar. Las comisiones, ¿para qué existen? Precisamente para dar continuidad a ese trabajo. Y tampoco sucedió. No volvimos a tener reuniones de trabajo con puntos constitucionales, con el DF, ni aquellas que se instalaron con los coordinadores. No se trata nada más de hacer anuncios de instalación de mesas, sino de darles un verdadero contenido. A pesar de todo esto, dijimos, vamos para adelante. La posición del PAN ha sido que sí queremos una reforma política para el Distrito Federal. Nos parece indispensable que la Ciudad de México cuente con su propia constitución. Nos parece fundamental una serie de premisas que en un momento les comentaré, pero no se trata de impedir en ningún momento la reforma política del Distrito Federal. Lo que sí buscamos impedir es el mayoriteo que claramente señaló el PRD hace un par de días. Tuvimos una serie de reuniones. En una de esas reuniones se acordó que tendríamos un dictamen en comisiones, mismo que se votó por unanimidad a favor. Se le dio primera lectura en el Pleno con el acuerdo
de que ese dictamen incorporaría las propuestas que ya estaban consensadas e incluso aquellas que todavía podemos decir que estaban encorchetadas, pero que podían caminar adelante. Y en ese sentido se va a primera lectura. El último día, a pesar de que estuvimos trabajando con nuestras propuestas, con nuestros compañeros, pues llegó un momento en el que no se avanzaba porque todo el mundo tenía que ir a hacer consultas, salvo el PAN. Entonces, eso que nos digan que no había negociadores del gobierno de la ciudad y que no había negociadores del gobierno federal, pues probablemente no lo decían tan claro en la mesa, pero ahí estaba el señor Rogelio Muniz por parte del jefe de gobierno. Y también estaba parte de la Consejería Jurídica del gobierno federal. Así que es falso que se diga que solo existían negociadores del Senado. En segundo lugar, es importante señalar, insisto, el único grupo parlamentario que llevó sus propuestas a la mesa sin decir que tenía que ir a hacer consultas fuimos nosotros. Tenemos muy claro qué queremos y a qué le apostamos en la reforma política del Distrito Federal. Tuvimos una reunión, una penúltima reunión a las 4:30 de la tarde, y en esa reunión el compromiso de todos fue presentar una serie de redacciones a dos temas que quedaban pendientes. La doble asamblea, es decir, la asamblea ordinaria que todos conocemos, y la asamblea constituyente. Y una segunda propuesta de redacción sobre las atribuciones o facultades que deben tener las alcaldías. Acordamos reunirnos de nueva cuenta a las 5:30 de la tarde. A esa reunión, como legisladores, acudimos la senadora Mariana Gómez del Campo, una servidora, el senador Roberto Gil y el senador Mario Delgado. Pero los demás, por alguna razón, decidieron no asistir. Seguimos esperando, trabajamos nuestras propuestas y así llegamos hasta las 9:30 de la noche, en donde nos vuelven a reunir a todos, estaban los coordinadores y el grito del PRD fue: nos vamos al pleno y vamos por una mayoría. Eso fue lo que comentaban los senadores del PRD y hay muchos testigos al respecto. Entonces, cuando se ve que la intención no es la de construir una Ciudad de México con un andamiaje institucional serio, sino el de un mayoriteo que quiera presumir el jefe de gobierno, ese tipo de trabajo sobre las rodillas y de política barata no lo va a avalar Acción Nacional. Las propuestas que tiene Acción Nacional respecto a este tema son 5. Primero, sobre la Asamblea Legislativa, queremos una doble asamblea. La Constitución de la Ciudad de México no es para hacerla sobre las rodillas o de repente estarla intercambiando por un dictamen de presupuesto. En segundo lugar, también respecto a la Asamblea Legislativa, que se rota la Comisión de Gobierno. Mientras ahora el PRD preside el Senado y la Cámara de Diputados, hace más de una década que la Comisión de Gobierno solo es presidida por el PRD. La pluralidad que a nivel federal se reclama, en la ciudad ni se conoce. En tercer lugar, queremos presupuesto y en cuarto lugar, atribuciones para las alcaldías. Gobiernos locales sin atribuciones y sin presupuesto ni es federalismo ni es un verdadero gobierno local, es una oficialidad de partes. Y en quinto lugar, muy importante, para que se den cuenta de los derechos ciudadanos que clama el jefe de gobierno, ni siquiera le daban derecho de iniciativa a los diputados locales para la constitución del Distrito Federal. Es decir, entre las atribuciones que señala el dictamen para la Asamblea Legislativa, la Asamblea Constituyente, decía, entre otros incisos, recibir el proyecto de constitución que les envió el jefe de gobierno. Pero en ningún momento se señalaba que tendrían la atribución de hacer una iniciativa. Imagínense, diputados que no pueden hacer iniciativas sobre para lo que se les convocó. Es absurdo. ¿Sobre qué entonces se modifica? Entonces, esa es otra de las peticiones de Acción Nacional, que al menos los señores y señoras diputados locales tengan la posibilidad de hacer iniciativas sobre la reforma, la Constitución de la Ciudad de México. Y por último, un tema fundamental, y lo digo esto antes de concluir, el jefe de gobierno, Miguel Mancera, miente deliberadamente. Ha señalado, y lo dijo ayer en su rueda de prensa, que los ciudadanos perdieron derechos al no votarse esta reforma constitucional. Y miente por una simple y sencilla razón. Ni en la propuesta que envió el jefe de gobierno, ni en el dictamen que ha trabajado el PRD,
viene un solo párrafo sobre un solo derecho para las y los capitalinos. Esta reforma, tal y como se ha presentado, es una simulación. Es repartir el poder entre los mismos políticos de siempre. Pero aquí no hay un solo derecho, ni voz, ni voto, ni participación a las y los capitalinos que lo que más quieren es que mejore la Ciudad de México. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Yo trataré de reiterar algunos de los puntos y sí quiero compartirles que lo dicho por el senador Barbosa hace un momento, él decía, y cito textual, he sido absolutamente leal al jefe de gobierno. Pienso que ese fue el gran problema el día lunes, que le fueron absolutamente leales al jefe de gobierno y desconocieron los acuerdos porque el jefe de gobierno no estaba de acuerdo con lo que se había consensado con Acción Nacional. Y sí creo que el jefe de gobierno tiene un grave problema. Primero, que la reforma política que está siendo impulsada por integrantes de su partido es muy distante a la reforma política que pretende el jefe de gobierno. Y lo digo de esta manera porque ya decía la senadora Gaby Cuevas hace un momento, el tema de la Asamblea Constituyente. El tema de la Asamblea Constituyente, que para Acción Nacional es irreductible que haya una sola asamblea dedicada específicamente para redactar la Constitución de la Ciudad de México, el jefe de gobierno no quiere que sea así y el PRD sí quiere que sea así. Entonces, y así puedo irles diciendo algunos de los puntos de la reforma política en los que no hay coincidencia entre el PRD y el gobierno de la ciudad. Pa' pronto, que haga su trabajo para conciliar, que haga su trabajo para generar los consensos adecuados. A mí sí me parece muy delicado el que se trate de legislar la reforma política desde el gobierno de la ciudad. Estamos pintados los senadores de todos los grupos parlamentarios que traten de decirnos que no le podemos cambiar ni un punto ni una coma cuando llevamos trabajando el tema de la posible reforma política más de una década, los que hemos hecho política en la Ciudad de México. No me parece justo. Y no me parece justo porque ni siquiera el jefe de gobierno lleva tantos años trabajando por la Ciudad de México. Él llegó por una coyuntura, pero ni siquiera ha sido parte, por ejemplo, de órganos legislativos. Y quiero compartirles un poquito lo que hay detrás de la reforma política, que sí venimos trabajando desde hace ya por lo menos año y medio desde la Comisión del Distrito Federal. Y hemos venido trabajando porque hemos tenido foros ciudadanos, hemos tenido foros con vecinos, encuentros con académicos. Hemos estado discutiendo a fondo lo que significa la reforma política de la ciudad y cómo construir una ciudad diferente a la que estamos viviendo hoy en día. Y una ciudad distinta implica darle más fuerza a la gente. Fuerza que perdieron en el 2006 porque el jefe de gobierno en su momento, Marcelo Ebrard, les quitó muchas facultades a los jefes delegacionales, las centralizó y nosotros lo único que estuvimos tratando en las negociaciones fue de regresar esas facultades, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los usos de suelo. ¿Quién va a saber más que los vecinos en dónde se debe construir, en dónde no, si hay servicios o no hay servicios, si les llega el agua o no les llega el agua, si hay estacionamiento o no tienen estacionamiento? Y les digo esto porque sí hemos trabajado con la sociedad civil organizada y desorganizada. Ha habido diálogo siempre, en todo momento. Sí me pareció muy atropellado por parte del presidente del Senado el querer sacar una reforma sobre las rodillas, incluso por encima del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que me parecería crucial que por lo menos se tuviesen las redacciones alrededor de las 10:30 de la noche, 11, no había redacciones y querían subirla al pleno sin redacciones, violentando el acuerdo. En política, lo más importante es la palabra. El presidente del Senado faltó a su palabra frente a todos
quiso decirnos que no había acuerdos. Entonces yo aquí recalcaría, no solamente miente Miguel Ángel Mancera, miente también el senador Barbosa, tratándonos de dar a tole con el dedo y decirnos que no había acuerdos, que esa clase de acuerdos no se habían conciliado y que bueno, que fuéramos al pleno y que ahí se discutiera y que si se votaba en contra, pues ni modo. Eso fue lo que nos dijeron y nosotros no podemos permitir que una reforma política para la Ciudad de México no sea una reforma política consensada por todas las fuerzas políticas. Y yo quiero aquí y trataré de no profundizar en los puntos señalados por la senadora Gaby Cuevas. El tema de la Asamblea Legislativa, las dos hemos sido legisladoras y es tristísimo el que la Comisión de Gobierno no pueda estar ni a la cabeza ni de segundo a bordo la oposición. Que en la mesa directiva tenga una duración de un mes. Por lo tanto, no sirve para nada quien preside la mesa directiva porque no tiene la fuerza que debiera tener o la fuerza que se tiene aquí en el Senado o en Cámara de Diputados. El tema del presupuesto, de las facultades, si nosotros queremos una reforma política para los ciudadanos, necesitamos fortalecer a las alcaldías. No solamente ingresar ahí un contrapeso con concejales que solamente pareciera que estarán ahí para extorsionar o para estar haciendo de las suyas con el alcalde en turno, en lugar de que sirvan de contrapeso por un lado y que tengan las facultades necesarias para poder hacer su trabajo. Así solamente con concejales no sirve de mucho. El tema de la Constitución me parece crucial y va de la mano con redactar la Constitución y después de aprobada por ese constituyente la Constitución poder ir a referéndum. Los perredistas son los que se oponen al referéndum, a preguntarle a la gente si están de acuerdo o no con esa Constitución redactada por el constituyente desde la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, el discurso de participación ciudadana es una mera simulación por parte del PRD y nosotros vamos a denunciarlo cuantas veces sea necesario. Espero que el año que entra sí le podamos dar a los capitalinos la reforma política que merecen, la reforma política que merecemos todos, porque a cómo van las cosas, pues yo veo muy complicado, primero, que se genere el acuerdo entre el jefe de gobierno y el PRD, y segundo, que quieran conciliar con todos. Muchas gracias. Gracias, Mariana, gracias, Gaby. Miren, solamente sobre el tema de la reforma constitucional para desvincular el salario mínimo de otro tipo de obligaciones de pago que están en casi la mitad de las leyes federales y no otro tanto en leyes locales. Lo que les puedo decir que ocurrió que llega la iniciativa, bueno, llega la minuta de Cámara de Diputados a partir de la iniciativa del presidente Peña Nieto, la vemos muy bien, nos citan a Comisiones Unidas el domingo, 3 Comisiones Unidas, puntos constitucionales, estudios legislativos segunda y la de Trabajo y Previsión Social. Todos vemos muy bien la minuta como venía a Cámara de Diputados, salvo un punto que propongo cambiar el quinto transitorio, para efectos de que no se fije desde la Constitución el modo de determinar la nueva unidad de medida y actualización. Por unanimidad, los integrantes de las 3 comisiones ahí reunidas, incluido el PRD, aquí está la firma de Alejandro Encinas y la firma de Alejandra Barrales, ellos estuvieron totalmente a favor. Bueno, firmó Manuel Bartlett, se expresó a favor de Dolores Padilla, todo el mundo estuvo a favor. Con ese consenso llegamos con este dictamen a primera lectura el domingo y a segunda lectura el lunes. ¿Qué fue lo que pasó? Que como la Cámara de Diputados había decidido ya cerrar la cortina, terminar su trabajo, el jefe de gobierno estaba urgido por sacar esta reforma para colgarse la medalla. Y entonces manda a Salomón Chertorivsky al Pleno del Senado a operar directamente con nosotros, a presionar para que diéramos marcha atrás en este quinto transitorio, que lo dejáramos como venía de Cámara de Diputados para pasarlo entonces inmediatamente a que corriera por los estados para la mayoría constitucional correspondiente. Cuando nosotros habíamos, insisto, acordado por consenso, por unanimidad,
este único cambio a la minuta de diputados fue por instrucciones de Miguel Ángel Mancera, operado por Salomón Chertorivsky, el que se diera marcha atrás y que dejamos las cosas como venían textualmente de Cámara de Diputados, para entonces decir, ya salió del Congreso esta reforma, el gran, ¿no?, ganador con ello es Miguel Ángel Mancera, no obstante que es una iniciativa del presidente Peña Nieto y que había otras 3 ya en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y eso fue lo que ocurrió. Entonces, cuando ellos dicen, igualito que con el DF, vámonos al Pleno y a ver cuántos votos podemos sacar. Y entonces quisieron hacer un vulgar mayoriteo con un asunto que ya habíamos acordado en las Comisiones Unidas por absoluto consenso. Aquí la verdad, y también hay que decir otra cosa, se achaca al PAN el que no haya habido quórum. No me digan, pues si somos 38 senadores de Acción Nacional de un total de 128, y si Pitágoras no era un vulgar estafador, pues entonces quedaban 90. Y había entonces 60 solamente senadores, no estaban todos los demás, incluidos del PRD y del PRI. ¿Sí? Perdónenme, aquí no hubo acuerdos. Al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera no solamente le está quedando grande la ciudad, le está quedando grande la política. Y es una vergüenza que teniendo los problemas crecientes de inseguridad que estamos teniendo en esta ciudad, se dedique a jugar a la política de manera, por cierto, fallida, porque lleva de 2-2. Y aquí se quedó como el perro de las 2 tortas. Ni la reforma política, ni la de salarios mínimos. ¿Y saben por qué pasó? Porque faltó a la palabra. Y como han dicho mis compañeras, es lo más valioso que se tiene en la política, honrar la palabra que se ha empeñado. Y hace muy mal Miguel Ángel Mancera también en generar falsas expectativas de que con esta reforma constitucional entonces mejorar el salario mínimo. Y si no, es falso, porque lo único que está haciendo esta reforma es desvincular al salario mínimo como unidad de cuenta. No tiene nada que ver con la revisión o un aumento al salario mínimo. Entonces, no mientan, nada que ver con un aumento al salario mínimo. Esta reforma iba en otro sentido. Ahora sí estamos a sus órdenes para las preguntas. Sí, buenas tardes, senadores. Les quisiera preguntar a las delegaciones que estaban en negociación y que les fueron retiradas durante la administración de Marcelo Ebrard. Gracias. Les contesto la primera y paso la pregunta a Mariana para la segunda. Miren, no. Hay que distinguir. Cuando no hay un acuerdo en comisiones, cuando no se tiene todavía un tema definido sobre ciertos puntos o sobre ciertos aspectos en determinadas reformas, lo que se hace en la práctica es decir, bueno, vámonos al Pleno, allá tenemos el debate y que venga una votación. ¿Sí? Aquí de lo que estamos hablando, al menos de lo que yo estoy hablando en el caso del salario mínimo, es que teníamos un dictamen por unanimidad. Y que lo único que iba a pasar al Pleno era ese dictamen en sus términos para ser votado en congruencia por unanimidad por los grupos parlamentarios. Y es el PRD el que cambia de opinión a petición de Mancera en el último momento. ¿Sí? Entonces, no es que nos espante la práctica de ver en cuántas reformas no fuimos de plano. ¿Sí? Dijimos, ya en comisiones agotamos esto, a veces hasta empatábamos, decíamos, aquí libremos el debate, vamos a hacerlo en el Pleno. Pero son casos distintos y por eso sí hay que hacer aquí esta aclaración. Eso, a ver. Sí, efectivamente ya había un dictamen aprobado en comisiones y yo quiero aquí destacar. Parte del acuerdo era que se pudieran incluir muchos de los puntos que ya estaban negociados. Entonces ya había una negociación. Y también quiero decir, y algo que me inquietó, fue ver a diferentes personajes de la Ciudad de México en las negociaciones, incluido el presidente del PRD en la Ciudad de México. Yo me pregunto, ¿que el jefe de gobierno no confía lo suficientemente en sus senadores del Distrito Federal, que además tiene muchos, como para necesitar que pueda apretar el presidente del PRD en las negociaciones? Nos hacemos tantas preguntas y las respuestas son muy obvias de por qué no salió la reforma política. Y yo quisiera, con el tema de las facultades de los jefes delegacionales que queremos regresarle a los alcaldes que les fueron quitadas en el 2006, facultades de la ley orgánica que se hicieron diversas adecuaciones comenzando la legislatura en el proceso, en la legislatura en el 2006, a petición del jefe de gobierno en turno, que era Marcelo Ebrard.
Y para este tema, quien más lo sufrió fue en su momento como jefa delegacional y además dio muchas batallas, la senadora Gaby Cuevas. Les doy la palabra. Muchas gracias, Mariana. Este tema tiene claramente dos visiones distintas de lo que debe ser la ciudad. En primer lugar, nuestra Constitución lo que establece es que somos una república federalista. Federalista, ¿qué es lo que significa un verdadero federalismo? Bueno, tener estados y tener municipios. Si vemos el dictamen, desde el primer artículo hasta ya, digamos, casi llegando al 122, todas las modificaciones que vienen en el dictamen es homologar al Distrito Federal o a la Ciudad de México como entidad federativa. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia lógica al llegar al 122? Que se pareciera al 115, que es el que nos habla de los municipios. Si ya tenemos la homologación a entidad federativa, pues la naturaleza propia, lo que obligarían todos esos primeros nomás 121 artículos de la Constitución, sería a un verdadero municipalismo. Pero no, llegamos al 122 y nos topamos con enormes sorpresas. Enormes sorpresas que nos dicen que la administración pública de la ciudad será unitaria, que la hacienda estará centralizada, que las delegaciones tienen un gran cambio, se van a llamar alcaldías, pero dice, serán órganos político-administrativos, que es exactamente la misma definición que tenemos actualmente, es la vigente. ¿Dónde está el cambio que tanto dice el PRD? En el dictamen, discúlpenme, yo no lo encontré. ¿Cuál es la propuesta que nos gustaría ver en el PAN? Que hubiera realmente personalidad jurídica y patrimonio propio para las alcaldías. ¿Por qué? Porque es urgente que tengan autonomía en el ejercicio del presupuesto. Sí estaríamos dispuestos a conceder que la recaudación, es decir, la parte de hacienda pública, sí siga siendo centralizada, porque no vale la pena burocratizar más la ciudad, como si no hubiera ya suficiente burocracia. Pero el ejercicio presupuestal no requiere de mayor burocracia porque ya cada delegación cuenta con un área de administración que lo que hace es mandar una solicitud a la Secretaría de Finanzas de, por favor, págale a mis proveedores. Eso es absurdo y sin duda es políticamente, pues digámoslo tranquilo, arriesgado, porque es parte de las formas de estar coercionando a los jefes delegacionales. Un jefe delegacional que no puede ejercer su presupuesto, sin duda está a expensas de la buena voluntad del jefe de gobierno y del secretario de Finanzas, y permítanme decirlo, no siempre hay buena voluntad y me consta. Ahora bien, ¿por qué queremos que se establezcan atribuciones en la Constitución? Cuando llegamos a una reunión durante la mañana del domingo con el PRD, nos sentamos PAN y PRD y fuimos viendo cada una de estas objeciones que les hemos platicado. Y entonces el PRD nos dijo, nosotros no estamos dispuestos a ceder en que la administración pública de la ciudad no sea centralizada y unitaria. Y nosotros dijimos, a ver, a nosotros sí nos interesa que haya reforma y lo que nos interesa verdaderamente es que no suceda lo que sucedió con Marcelo Ebrard de 2006 a 2012, donde les quitó las facultades de verificación y creó el INVEA, quitó las facultades de protección civil, hizo su supersecretario de protección civil que no hemos visto que le sirva mucho a la ciudad. En fin, se dedicó a centralizar las cuentas de nómina, tema que acabó en la Corte, los temas, por ejemplo, de publicidad exterior, que hemos visto cómo proliferaron las vallas desde entonces, los espectaculares. Entonces, Ebrard fue, en al menos que yo recuerde cuando fui jefe delegacional, fue concentrando al menos 11 facultades, que yo recuerdo, en el Distrito Federal, ya sea por un acuerdo firmado por él o por cambios que hizo la Asamblea Legislativa, por ejemplo, la creación del INVEA o la Secretaría de Protección Civil. Ahora bien, cuando expresamos este argumento con el PRD, la respuesta fue busquemos un cómo sí solucionarlo. Y el cómo sí, que involucró hasta darnos la mano cerrando el acuerdo con los senadores del PRD, fue el catálogo de atribuciones que señala la Ley Orgánica de 2006. Lo señalaba porque ha tenido sus muchas modificaciones. ¿Por qué 2006? Porque hasta ahí no se le habían restado facultades a las delegaciones. Y con mano dada y acuerdo y palabra empeñada, el PRD faltó al honor y a la palabra y se echaron para atrás. Y
Y cuando en la última reunión, a las 9:30 de la noche del lunes, reclamamos el cumplimiento de este acuerdo, los mismos senadores con quienes nos dimos la mano empeñando el acuerdo y la palabra, fueron quienes dijeron, nos vamos ahorita al pleno y que se vote lo que se tenga que votar y no nos importa. Perdónenme, porque, y se los digo porque tal cual lo dijimos Mariana y yo en esa reunión, nos quedamos muy sorprendidas. Políticos que no tienen honor y palabra, pues no sé entonces con qué seguirán construyendo acuerdos los 3 años y medio que le quedan a este Senado de la República. Gracias. Senadores, el PRD, según nos dijo ahorita el senador Barbosa, va a solicitar un extraordinario para sacar la reforma política. Hay el compromiso del PRI, lo dijo el senador Gamboa, de irse a negociar, seguir trabajando en enero y subirlo en el ordinario en febrero. ¿Cuál es la postura de ustedes del PAN? Gracias. Me parecería muy importante el que pudiéramos reanudar las negociaciones. Me parece crucial que sean escuchadas todas las voces de este Senado de la República. Incluso se quedaron pendientes algunas reuniones con ciudadanos desde la Comisión del Distrito Federal, poder tener con claridad qué es y qué tipo de reforma política queremos para la Ciudad de México. Me parece también muy importante, y lo menciono de esta forma, tratamos de reunirnos con el jefe de gobierno del Distrito Federal para ver específicamente por qué no cedía en algunos de los puntos de la reforma. Ni modo, tuvimos que llegar hasta ese extremo porque aquí no se podían tomar definiciones por parte del grupo parlamentario del PRD. Entonces creo que estaría pendiente también una reunión con él de por qué está cerrado a estas propuestas, por qué generar una mayor centralización de facultades, por qué no una asamblea constituyente específica que se dedique a construir la Constitución y que tenga la duración también. Ahí proponíamos que podía ser de 3 meses o de 6 meses, estaba en la mesa esa posibilidad. Y yo creo que más allá de presionar, porque seguramente estarán en la misma sintonía en este momento los del PRD, más allá de tratar de presionar para un extraordinario, me parece que la reforma política de la ciudad hay que tratarla con seriedad, con la seriedad que merece. Jamás hemos tenido en la capital una constitución. Se han hecho reuniones, y me atrevo a decir porque desde hace más de 10 años, por lo menos 14 años, reuniones desde diferentes dirigencias del Partido Acción Nacional con actores de la ciudad, y desafortunadamente se tienen documentos y en el último momento, y así ocurrió en la legislatura pasada en este Senado de la República, se echaron para atrás de la reforma política de la ciudad. Creo que hoy se está viviendo una coyuntura completamente distinta. Las 3 fuerzas políticas más importantes aquí representadas sí queremos reforma política para la ciudad. Lo que no queremos es una reforma política a modo. No queremos una reforma política redactada en el gobierno del Distrito Federal y avalada por ellos. Queremos una reforma política ciudadana. Poder salir de aquí este Senado y venderle a los ciudadanos que sí van a ser tomados en cuenta. Hoy, con el dictamen que se pretende, a los ciudadanos no se les toma en cuenta. Los ciudadanos, ni siquiera me atrevería a decir que pasaron a segundo término, porque los ciudadanos no aparecen en su reforma política. El PRD está dejando fuera a los ciudadanos. Entonces, que ya no traten de engañar a la gente con el discurso de Mancera, con el discurso del presidente del Senado, me parece muy delicado que estén jugando con ello. Y si el PRD hubiese tenido interés en sacar esta reforma política, con todo respeto, no la dejas para el último día. Hoy tienen la presidencia del Senado, la presidencia de la Cámara de Diputados. Perdón, se pudieron haber ajustado el cinturón y haber dicho, no, necesitamos reforma política, pero desde hace varias semanas. Incluso ni siquiera se coordinan. El presidente de la Cámara de Diputados levantó el periodo. Entonces, probablemente no haya coordinación ni entre ellos. Y yo sí lo digo con todas sus letras, porque me molesta sobremanera las notas que aparecen en los diferentes medios con las declaraciones
de perredistas que traen además un doble discurso, decían la reforma, pero por atrás no tanto, y están así, y me refiero a muchos actores, Hemos recibido diversas llamadas de diferentes actores de la ciudad que pareciera que no quieren reforma política y solo lo único que están pretendiendo es meterle el pie. En el PAN, las 2 senadoras del Distrito Federal y el senador Ernesto Cordero hemos apretado desde la comisión para que sí haya reforma política seria a la altura de los capitalinos, que vamos a defender hasta el último momento y vamos a abrir el espacio que se tenga que abrir. En el 2015, que es una pregunta que le hacían al presidente del Senado, para el 2015 es muy complicado que se pueda generar la Constitución. Los tiempos electorales van avanzando. Por eso proponíamos con seriedad que nos fuéramos hasta el 2016, para tener la Constitución lista y operando y homologada con leyes federales en el 2018. Y pienso que eso es lo que tenemos que estar buscando. Hay que hacerlo con seriedad, no por presiones del jefe de gobierno hacia el presidente del Senado de la República. Nada más hago una aclaración sobre esto de generar falsas expectativas y hablar a verdades a medias. Miren, yo creo que políticamente se está queriendo utilizar un discurso para que la gente no diga qué flojos son estos, ¿no? Entonces, estamos considerando un posible periodo extraordinario en enero. ¿Sí? Miren, no hay periodo extraordinario en ningún tema sin hay un dictamen previamente acordado. ¿Sí? Entonces, no se vale que por quedar medianamente bien con la ciudadanía se genere una expectativa que no se va a cumplir. Yo voy a ser vicepresidente de la Comisión Permanente y estaré más que atento por si hay una solicitud para que pueda convocarse a un periodo extraordinario. Pero esos, en este y en cualquier otro caso, es solamente si hay un dictamen acordado y listo para ser discutido y votado en el Pleno. Si no, no hay periodos extraordinarios. Y también hacer una aclaración, porque estuvo diciendo el presidente del Senado de que el PAN se dio en el tema del salario mínimo por presión del Consejo Coordinador Empresarial. Es una vulgar mentira. No tuvimos el más mínimo contacto, ¿sí?, con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en este tema, ¿sí?, ni con ningún otro representante del sector privado. Esto fue una cuestión que habíamos acordado y que quien cambia las cosas en el último momento o pretende cambiarlas en el último momento es el PRD por instrucciones de Miguel Ángel Mancera. Tan simple como eso. Sí. Un par de precisiones nada más sobre este tema. Tanto el presidente del Senado como el jefe de gobierno se han empeñado también en decir que todo este gran obstáculo fue para que no entre en vigor la reforma en el 2015. Que quede claro, que quede de una vez. El régimen nuevo, que no está nuevo, pero bueno, este disque nuevo régimen para la Ciudad de México, en todas las propuestas de redacción que se han evaluado, dice que entraría en vigor en el 2018. Entonces, bueno, citando aquí al senador Lozano, es otra vulgar mentira. No está planteado que los concejales aparezcan en el 2015. No está planteado tampoco que haya un nuevo régimen para la Ciudad de México en el 2015. Y en segundo lugar, bueno, por procedimiento elemental, cerró diputados. Supongamos que se hubiera votado, si se iba a diputados, ya no digamos que evaluara, iba a dar cuenta de que le llegó una minuta en febrero. Y en lo que tenía un proceso de comisiones, se votara, y al ser reforma constitucional debiera ser aprobada por la mayoría de las legislaturas estatales, pues ni poniéndole el transitorio de que en el 2015. Entonces, este tipo de posiciones no solo son de falsas expectativas, sino claramente o mienten o ni siquiera han leído la propuesta. Y en segundo lugar, también hacer una precisión que creo que es lo que hay que analizar. ¿Qué fue lo que falló? De 2 temas, había 2 dictámenes, de reforma política del Distrito Federal y de salarios mínimos. Ambos dictámenes votados por unanimidad en las comisiones. ¿Por qué se caen en el Pleno? Parece que al señor jefe de gobierno le gusta más tratar de legislar que gobernar la ciudad. Es muy torpe legislando, como lo hemos visto, porque hizo que los 2 temas que tenían consenso, que tenían unanimidad, se cayeran y no se votaran. Así que yo aprovecharía este espacio para pedirle al jefe de gobierno de manera muy respetuosa, zapatero a sus zapatos. Mucho necesita la ciudad un buen jefe de gobierno, problemas en la ciudad sobran
y nos gustaría verlos solucionados. Aquí nosotros en el Senado tenemos plena capacidad, como lo hemos demostrado, de lograr los acuerdos. Íbamos muy bien sin que metiera las manos, ojalá las vuelva a sacar. ¿Qué tal, senadores? Buenas tardes. Particularmente para el senador Javier Lozano, si me permiten cambiar un poquito el tema, preguntarle su opinión sobre este enfrentamiento que se registra ayer en el estado de Michoacán y si no ve usted ya un fracaso en la estrategia que implementó el Ejecutivo Federal, particularmente para atender el tema de las autodefensas, senador. Gracias. Sí, justamente, gracias por la pregunta. Justamente hace un momento, pues envié un tuit diciendo eso, a ver a qué horas va a ser el anuncio oficial del Gobierno de la República, ¿sí?, reconociendo el fracaso absoluto de su estrategia en Michoacán. Andar jugando con fuego, lo advertimos aquí, lo dijimos en nuestra reunión precisamente en la plenaria en Morelia a principios de año, que estaban jugando con fuego. Estas autodefensas, curiosamente, nacen y se reconocen con este gobierno del presidente Peña Nieto, ¿verdad? Les dan carrete, los hacen crecer, ¿verdad? Luego los convierten teóricamente en policía rural. Luego ellos mismos le dan la espalda, meten a la cárcel a quien era su aliado. Salieron con quienes eran sus enemigos, ¿sí? Permiten que anden circulando con armas por todos lados, ¿sí?, que sigan intimidando, que sigan haciendo las suyas. Y bueno, se advirtió que habría enfrentamientos, ¿sí? Y Paulo Mora lo dijo ayer en varias estaciones de radio, lo advirtió, su hijo ahora está muerto. Y mientras tanto, ¿dónde estaba el comisionado Castillo? En Polanco, comiendo y luego en una relojería. Y hay testigos. Mientras todo esto estaba pasando, ¿sí?, estaba, como se dice, comiendo morelianas. Qué poca seriedad. Qué poca seriedad, porque ahora el orden institucional ya se rompió. ¿Ahora qué van a hacer con eso? ¿Sí? Pero se dijo desde un principio, era una estrategia fallida. Y todo surge cuando también Acción Nacional pidió la desaparición de poderes en su oportunidad en Michoacán. Y esta fue la reacción del gobierno federal. Y le dimos un voto de confianza al presidente y a Alfredo Castillo. Hoy podemos decir que se los retiramos por incapaces. Porque no solamente es Guerrero, es Michoacán, es Tamaulipas, ¿sí? Eso está ocurriendo, el ejemplo está ocurriendo en el país, porque no hay autoridad, porque no hay gobierno y es un absoluto fracaso. Senadores, buenas tardes. Un poquito también me importa nada más la precisión el día después. O sea, por lo que entiendo, senadora Gómez, Mariana, pues, senadora, el 2015 está muerto en materia de reforma política del DF para Acción Nacional. Así lo estoy entendiendo. Una puntualización sobre el particular. Y dos, si me interesa, yo creo que a varios de los presentes, en tanto que responsables de la Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América Latina, su opinión con la nueva relación Cuba-Estados Unidos. Bueno, claro que sí. El tema de decir que el 2015 está muerto para el PAN, yo quiero aclarar en materia de reforma política y de que aplique el que en el 2015 se puede elegir ese constituyente. Efectivamente, los tiempos electorales ya empezaron a correr. Dentro de las negociaciones estábamos todos los partidos políticos muy conscientes de que esto no podría aplicar para el proceso electoral 2015. Y fácil, ya lo mencionó aquí la senadora Gaby Cuevas, el tema de si se discute en Cámara de Diputados hasta febrero y después tiene que hacer toda esta ronda y estar en todos los estados, los congresos, créanme que no va a caminar tan rápido como caminaron algunas otras reformas constitucionales en los congresos locales. Entonces sí quiero dejar esa aclaración, por eso los tiempos van a estar muy apretados, los candidatos ya van a estar en las calles cuando se apruebe finalmente esta reforma política. Y con el tema de Cuba, pues este es el cambio más importante que se da en la relación México-Estados Unidos desde el año 1961. Yo sí espero que esto pueda contribuir, por un lado, a que se tenga una mayor libertad para los cubanos, y siempre la apertura y el tener mayor libertad es sano para una democracia que pensar en bloqueo y aislamiento. Yo quisiera destacar que, y lo decía el presidente de los Estados Unidos hace un momento,
habló de la mediación, del apoyo de Canadá, del apoyo también de su santidad el Papa, y me parece muy delicado que México no haya jugado un rol importante en esta mediación. Y lo dejo en la mesa porque en los últimos meses hemos visto un cambio de relación México-Cuba importante. Se les condonó el 70% de la deuda que se tenía con ellos. Y me parece un tema para alertarnos. Hace unos días que se tuvo esta cumbre en el estado de Veracruz, bueno, pues no vino el presidente de Cuba. Ahora que se habla ya de esta nueva relación Estados Unidos-Cuba, pues tampoco intervino ni hubo mediación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por parte del gobierno mexicano. Esa sería mi intervención. Sin duda hoy, en el tema de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, es un día histórico. Y es un día que da gusto vivir y que da mucho gusto poder leer. Y porque, primero, no es el primer paso formalmente. El primer paso lo dio hace unos años el mismo Barack Obama en torno a dos temas. La liberalización para el envío de remesas de Estados Unidos a Cuba y la liberalización también en los viajes. Entonces ese fue un primer paso que sin duda fue muy bueno, sobre todo en materia económica para Cuba. Este segundo paso pues resulta de una dimensión aún mucho mayor y nos da mucho gusto poderlo atestiguar, aunque coincido con mi compañera Mariana en que nos hubiera gustado que México fuera un actor, como lo fue durante muchos años en lograr acuerdos muy importantes en América Latina. Pero, pues bueno, habiendo perdido la oportunidad, me parece que aquí hay varios temas importantes y que sí repercuten en la dinámica de ambas naciones con México. Tiene que ver primero, y me parece fundamental, existe ya un acuerdo de yacimientos transfronterizos, yacimientos que involucran petróleo y gas en el Golfo de México, lo que se conoce como el hoyo de Dona occidental. Existe un hoyo de Dona oriental. En el hoyo de Dona oriental, por el cruce, digamos, de espacios y demás territoriales, se involucran Estados Unidos, México y Cuba. Los cálculos, digamos, por el tamaño aproximado que tiene este polígono oriental de Dona, y que sí, insisto, tiene una repercusión clara en nuestro país, podría involucrar alrededor de 20,000 kilómetros cuadrados de extensión, más de 172,000 millones de barriles de crudo, y más de 304,000 millones de pies cúbicos de gas natural. Ojalá en esta ocasión, pues no sea otra vez un diálogo de dos, el de México, el de Estados Unidos y Cuba, sino que México realmente pueda ser un actor que impulse la firma y la ratificación de este acuerdo. Un acuerdo que, insisto, es importante para Cuba, para México y para Estados Unidos. Otro de los temas que sin duda también resultan importantes y que hay que mencionarlo es que hay que mirar más de cerca la política exterior y los cambios que está teniendo Barack Obama en política exterior. Lo vemos en las llamadas que ha tenido con Irán, el acercamiento que está teniendo con Cuba y que nos hablan probablemente, pues sí, de un cambio en política exterior mucho más abierto, mucho más dinámico, pero ojalá veamos también cómo evoluciona esto en las futuras campañas, porque son acuerdos que se están dando en el marco de las atribuciones presidenciales. Y en el Congreso perdió mayoría Barack Obama. Sí sorprende que no lo haya hecho al principio de su mandato, pero bueno, al final la política también tiene sus tiempos y circunstancias. ¿Qué tendrá que hacer México al respecto y en este cambio de política exterior de Estados Unidos con Cuba? Primero, insisto, reactivar las negociaciones sobre el hoyo de Dona Oriental. Los recursos, como se los comenté, son aproximados, pero se espera que incluso pudiera haber hasta más. Segundo tema muy importante, acabamos de ratificar en este Senado de la República una modificación al Acuerdo de Complementación Económica número 51 con Cuba. Pues me parece que México debe tener un comercio mucho más dinámico con Cuba. Ya no puede haber ningún tipo de pretexto. Si el mismo Estados Unidos está levantando restricciones, ojalá México deje de comprar la política exterior ajena y haga la política exterior propia y de casa. Creo que la agenda que sí puede quedar pendiente es la agenda de derechos humanos.
No me queda claro que esté involucrada. Me da mucho gusto y lo celebro el que se haya liberado a los 3 presos cubanos que quedaba pendiente. Es un tema en el que en el Senado mexicano nos hemos pronunciado con distintos puntos de acuerdo. Ya se habían liberado a 2, ya se liberan ahora a estos 3, los famosos 5 de Cuba. Por otro lado, Cuba libera a Alan Gross. Entonces, me parece que hay sí avances, pero ojalá esto pueda llevarnos a una dinámica regional distinta, donde, pues lejos de que la política se convierta en imposiciones, pueda llevarnos a un diálogo, a mayores intercambios y a una consolidación de un continente que, si evaluamos el potencial energético, puede traer también un potencial de desarrollo para la región sur de nuestro país. Se está evaluando ya la negociación de un tratado de yacimientos transfronterizos con Guatemala, se debe evaluar este con Cuba, y de ser así, sí podría haber nuevos polos de desarrollo en nuestro país que tanta falta le hacen al sureste de nuestro país, bueno, digamos, prácticamente a todo el sur de nuestro país y a la región de Centroamérica. Buenas tardes, senadoras. Quisiera regresar al tema de la reforma política. El lunes hasta las 5 de la tarde, por lo menos, el senador Alejandro Encinas y Mario Delgado coincidían con sus planteamientos de hacer 2 asambleas constitutivas y que se diera más facultades a las alcaldías. Mi pregunta en específico es, ¿quiénes fueron los senadores? Muy claro que efectivamente había varios senadores del PRD, pero el que se comprometió a que las cosas caminarían fue el presidente del Senado. El senador Barbosa dijo que la reforma política saldría con el consenso de todas las fuerzas políticas. Y el acuerdo fue subirlo a primera lectura, y si no había acuerdo con todas las fuerzas políticas, se quedaría ahí y lo discutiríamos hasta febrero. Entonces, seguramente hubo presiones, llamadas, me queda muy claro que así ocurrió, que lograron que el senador Barbosa cambiara, pues, incluso su versión, porque decía que él no había dicho eso. Afortunadamente ahí estábamos la senadora Cuevas y algunos otros senadores y la de La Voz, y teníamos toda claridad de qué es lo que sí había dicho. Entonces, me parece bien delicado que a la hora de negociar, que vamos a tener que andar como ustedes, haciendo su trabajo, grabando cada una de las conversaciones, cada una de las negociaciones que llevemos a cabo. Pues claro que no. Aquí hay palabra y honor. Lo dijo hace un momento también la senadora Cuevas, y yo lo reitero y lo seguiré reiterando. Entonces, aquí no se trata de que se rajó este senador de este estado de la República y este otro. Se trata de la palabra empeñada del presidente del Senado, que desafortunadamente, así de rápido, con el paso de 2-3 horas, cambió de opinión, cambió de chip y empezó a presionar para que el PRI también legislara sobre las rodillas, porque era un acuerdo. Y hace un momento, de hecho, en su intervención decía que, y trataré de citar textual, y si no, pues una disculpa, decía en su intervención que a todos los partidos políticos les tocaría algo, ¿no? Como si esto fuera un pastel, vamos a repartírnoslos, a ti te toca esta reforma, a ti esta otra reforma y a ti esta. Me parece muy delicado jugar así con el trabajo que hacemos en el Senado. Aquí no es de estarnos repartiendo reformas. Este es un tema de seriedad y la reforma política del Distrito Federal así lo amerita. Y por eso vamos a estar aquí muy activos, vamos a estar aquí muy atentos, vamos a exigir que cumpla a su palabra y que los acuerdos a los que llegamos se vean reflejados en el dictamen. Vamos a seguir insistiendo. Afortunadamente estamos dentro de las comisiones dictaminadoras, pero sí me parecería sumamente delicado el que este dictamen subiera tal cual, se aprobara tal cual, porque sería una burla para los ciudadanos y, por supuesto, para Acción Nacional en este Senado. Gracias. Gracias. Muy bueno.